¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a mi charla que se llama Anatomía del juego sistémico. Yo soy Eva, soy diseñadora de videojuegos. Llevo haciendo juegos de manera más o menos profesional unos 10 años, más o menos, y trabajando en la industria aproximadamente unos 6. En sitios los más conocidos son Lingo Geeks o la ya extinta Tequila World, Un Minuto de Silencio, estas cosas. Y bueno, también fuera de mi horario laboral, pues de vez en cuando no estoy muy saturada, también hago pues, jams y proyectillos y tal. O sea que bueno, que le dedico bastante tiempo a los juegos estos, vaya. Y bueno, hoy quería hablar de un tema, va a ser una charla de diseño de videojuegos. La idea es que sea, bueno, intento que sea un poquito más técnica, para sobre todo gente que esté a lo mejor empezando. También espero que pueda ser útil para gente que está trabajando en juegos un poquito grandes, pero bueno, seguro que tiene conceptos que para gente que está en juegos más pequeños también se pueden extrapolar y aplicar perfectamente. Y bueno, y para el que no sea diseñador de nada, pero le interese, pues también. Para todo el que quiera escucharme un rato, está perfectamente. Vamos a hablar de diseño sistémico y de diseño de sistemas de emergencia y de cómo todos estos juegos básicamente generan pues interés en el jugador, diferentes outputs y diferentes comportamientos que hacen que sea divertido revisitarlos una y otra vez. Hablaremos de varios ejemplos de ellos. Y bueno, aparte de ver una parte un poquito más teórica, un poquito de historia del pensamiento sistémico, también vamos a ver algunas herramientas un poquito más prácticas que yo misma he utilizado en algún proyecto y que me parecen bastante útiles porque al final el diseño de sistemas puramente, bueno, todos los videojuegos son sistemas hasta cierto punto, pero hoy vamos a centrarnos en videojuegos que están muy centrados en que los sistemas se interconecten. ¿Tengo un poco de acople? ¿Puede ser? ¿De cuál? ¿De este? Perfecto. ¿Aquí? Hola, hola. Bueno, me iré moviendo mientras hablo así constantemente, a ver si se me va. Vale, pues lo que estaba un poco contando. El diseño de sistemas es muy complejo y muy grande y hay un montón de factores diferentes, o de diferentes tipos de cosas que queremos diseñar, pues el puzzles, combate, NPC, en fin, infinidad de cosas, ya sabemos. Entonces voy a intentar traer algunas herramientas que a mí en el pasado me han servido y que, bueno, a lo mejor alguno de vosotros puede venir guay también. La idea es salir de aquí con una definición de juego sistémico, más o menos entender un poco más en profundidad qué hace que los conjuntos de sistemas nos den experiencias un poquito más memorables, aprender algunas herramientas y también aprender sobre todo a detectar fallos, que a mí personalmente me viene casi mejor que saber cómo hacer las cosas bien y me quita bastante tiempo y quebradero de cabeza. Así que nada, al lío, a pensar. Básicamente, el pensamiento sistémico, aunque vamos a hablar, esta charla está obviamente orientada a videojuegos, que es lo que nos gusta, pero el pensamiento sistémico es realmente de alguna manera es cómo funciona todo el universo, es una manera de ver la vida también, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea son sistemas y buena parte de esos sistemas son los que nos influenciamos y lo que nos gastamos para construir experiencias jugables. Pero el pensamiento sistémico es una cosa que lleva sucediendo pues no desde el principio de los tiempos, porque a lo mejor la gente estaba cazando animales y cosas de esas, pero luego cuando ya se pusieron como más en serio, más tranquilos, que ya tenían a lo mejor fuego y comida más estable y tal, y tenían más rato para pensar, pues empezaron a desarrollar visiones en las que se dieron cuenta de que a lo mejor no todos los elementos del mundo están ahí sueltos de manera lineal, sino que hay, según qué entes, más o menos palpables, que están conectando algunas de las realidades que vivimos, a nivel tanto filosófico como a nivel biológico, como los ecosistemas o infinidad de cosas. Aquí hay un montón de gente listísima que se puso a plantear estas movidas. Pues Platón empezó a plantear un montón la existencia de que existían maneras de organizarse que eran, pues a lo mejor los diferentes actores de un sistema tenían relación entre sí, no eran entes separados, o Galileo mismamente pensando en que a lo mejor la Tierra no estaba por ahí sola pululando, sino que tenía que ver con que había más astros que lo influenciaban, o Newton con el tema de que la gravedad nos afecta a todos, en fin, pues gente listísima, de la que yo tampoco sé tanto, pero todos ellos empezaron a darle un poco de forma a lo que creo que es una manera bastante guay de aprender como diseñador para empezar a pensar en los juegos, porque pese a que no paremos de diseñar sistemas, tampoco pensamos mucho exactamente en qué es un sistema. Tendemos a focalizarnos mucho en mecánicas que nos parecen divertidas o en elementos del juego que nos parecen guay, pero muchas veces perdemos esta visión del bosque y no solo el árbol, ¿no? De cómo luego todos estos elementos contribuyen entre sí para generar diferentes interacciones. Esto es un poquito lo que vamos a ver hoy, cómo toda la información y todas las diferentes partes de un puzzle se juntan, hacen que el jugador tome una decisión, que al final es el actor principal en todo lo que hacemos, y esta combinación de los sistemas del juego más el jugador generan un sistema bastante complejo y bastante guay, que le va dando a cada uno su experiencia, ¿no?, dentro de un juego.
Hay infinidad de juegos que se basan, bueno, todos los juegos tienen sistemas, como he dicho, pero hay muchos que son especialmente sistémicos, en el sentido de que una parte muy importante de su jugabilidad es que hay muchísima emergencia que sale de las conexiones de los diferentes sistemas. Dentro de esto hay muchísimos tipos, aquí yo menciono algunos, pero bueno, sí, por ejemplo, pues Dwarf Fortress es una simulación absolutamente absurda a nivel de sistemas que viven entre sí. Luego hay otros que son un poquito más simples, entre comillas, por muchísimas comillas, como Dishonored, pero son más un Immersive Simulator, que tienen a lo mejor un componente más concreto de combate o de exploración. O otros como, por ejemplo, Ringworld o los Sims, que son mucho más narrativos y que lo que se basan son en darle historias al jugador interesantes. O Noita, que es una simulación, para que lo conozcan, bueno, para que no, es una simulación de básicamente fluidos y física, y una movida grandísima que está bastante guay. Pero bueno, hay infinidad de juegos que aplican este pensamiento y esta manera de diseñar de mayor o menor medida. ¿Por qué plantear juegos de este tipo? Pues a mí me parece muy interesante porque muy de primera, bueno, los juegos son costosísimos de hacer y el pensamiento sistémico, como nos ayuda a englobar categorías que se conectan con otras categorías, expande un poco nuestras posibilidades, porque muchas veces diseñando de manera muy lineal o actores uno por uno, nos damos cuenta de que relacionarlos es muy complejo y que a lo mejor necesitamos hacer muchísimas conexiones ad hoc y muchísimo sobrediseño, que de otra manera, generando una capa más abstracta en la que interconectemos diferentes actores del juego, podemos facilitarnos un poquito esta tarea. Esto en un plano teórico, luego ya vamos a ver que hay muchísimos, bueno, infinidad de tipos de sistemas, infinidad de situaciones, infinidad de casos, pero bueno, en teoría, en principio, plantear las cosas de una manera más generalista nos puede ayudar mucho a generar relaciones de manera más sencilla. También, por supuesto, por el componente emergente, sobre todo en juegos en los que se quiera que exista ese componente. La jugabilidad emergente, también vamos a hablar de ella más en profundidad, es muy poderosa como motor de generación de historias y como motor de darle a cada persona una experiencia más única, porque no, en un juego emergente, como las cosas dependen de que surjan en un momento, no todo el mundo tiene la misma experiencia. Y la gente suele tener momentos bastante memorables en juegos que son muy rejugables y con un componente emergente bastante grande. Esto ya también hay más a nivel de desarrollo. Iterar, a mí personalmente me parece mucho más cómodo, mucho más sencillo cuando tratamos con una colección de atributos que cuando tenemos que ir viendo en cada uno de los actores que tenemos qué cosas podríamos mejorar. Cuando tenemos cosas más genéricas siempre es un poquito más sencillo. Y como comentaba también por la rejugabilidad, porque nos permite, en casos en los que encaje en el juego, esto tampoco tiene que ir en absolutamente todos los videojuegos que existan, por supuesto, pero bueno, en los casos en los que sí que pueda funcionar, puede aportar un componente muy interesante por ahí. Antes de ver qué significa sistémico, vamos a ver un poco qué no significa sistémico. Como venía comentando, existen muchos juegos que pueden hacer esta ilusión de que hay mucha emergencia, muchas interacciones, cuando realmente son cosas encriptadas y son cosas que un diseñador o un programador han puesto ahí a mano y han hecho cada una de esas relaciones uno a uno. La idea de generar sistemas y de hacer que las cosas se interconecten de una manera con atributos un poquito más generales es que eso no sea así, por supuesto. Y también, como comentaba, también puede haber juegos en los que hay muchas relaciones que se han hecho a mano y, bueno, aparte, a nivel de desarrollo es terrorífico tener que hacer todo esto a mano, por Dios. O sea, es absolutamente no recomendable para ninguna persona. Por tanto, vamos a ver lo que significa sistémico para mí, que es básicamente tener un conjunto de reglas que actúen entre sí de manera consistente. Consistente es muy importante porque necesitamos que el jugador entienda o se cree un modelo mental de lo que cree que va a pasar, ejecute lo que piense que es lo que tiene sentido y aquello pase. Si no pasa, le generamos, pues le sacamos de la fantasía absolutamente evitable, ¿no? En el que, bueno, las soluciones que se produzcan no estén escritados ni guionizados, sino que, bueno, hasta cierto punto, porque nada, esto se programa solo, pero bueno, que estas relaciones se generen de una manera un poquito más emergente y más dinámica. Un ejemplo que me parece bastante guay, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un juego combinas diferentes reglas de manera que todas acaben dando siempre el mismo resultado? Por ejemplo, si tengo un juego en el que puedo mover objetos y aparte tengo una torreta, si la torreta, cuando está ocluida por un objeto, no dispara, cualquier objeto que yo coloque delante de la torreta no va a disparar. Entonces, eso le hace entender al jugador que siempre... Esto no sé si es el micro o soy yo hablando alto. Vale, perfecto, se me ha acoplado un poquillo. Cuando el jugador entienda eso, su cabeza va a entender perfectamente que cualquier objeto va a cumplir esa regla, lo cual pues, lo hace consistente y hace que tenga sentido para él. En cambio, si hubiera un objeto que sí y otro que no, pues le sacaría un poco, ¿no?, de la fantasía.
Comentaba también que, bueno, son sistemas que son... Los sistemas emergentes son complicados, no, perdón, son complejos pero no complicados. Los sistemas complicados son secuencias de pasos muy grandes, en los que necesitamos hacer un montón de cosas para llegar al final, mientras que los sistemas complejos son sistemas en los que A lleva a B, B lleva a C y C lleva a A, y todo lo que pasa por el camino se influye, y sin ninguna de esas interacciones no tendríamos el mismo output. Entonces, lo interesante del diseño de sistemas no es generar cosas muy complejas, o sea, muy complicadas, perdón, ni que tengan muchísimos pasos, sino que las interconexiones entre los diferentes sistemas sean interesantes y tengan sentido y sean útiles al final, porque también meter ruido por meter ruido pues tampoco le interesa a nadie, ¿no? Esto se consigue pues generando bucles interesantes que afecten a las diferentes cosas. Fuera de videojuegos también hay ejemplos muy interesantes. Si, por ejemplo, hablando de, yo qué sé, el mundo natural, ¿no? Un bosque. Pues si un zorro se come a un conejo, un ejemplo muy gracioso, pero es real, no solo se come al conejo, se come a todo lo que el conejo se haya podido comer. Entonces, todo lo que la parte del conejo en el ecosistema ya no es la misma, porque ya cambia el sistema en muchas más capas en las que la cambia únicamente esa pequeña relación entre el zorro y el conejo, ¿no? Pues bueno, pues esta manera de pensar, este pensamiento sistémico es un poco lo que es deseable aplicar aquí para generar estos bucles en los que haya interconexiones interesantes. Y por supuesto, como comentaba, pausa para que apreciéis la foto de Shutterstock. El valle de agua. Es también lo que nos da el componente emergente. Al generar relaciones que a lo mejor no estaban previstas ni en un sistema ni en otro, pero al juntar ambos sistemas pueden surgir. La emergencia, como comentaba, es lo que surge de la relación entre sistemas, lo que pasa cuando juntamos sistemas diferentes que se ponen a funcionar. Un ejemplo que me gusta mucho es, por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild, cada vez que llueve, que es una acción un poco que puede ser sin más y puede ser cosmética en otros juegos, en Zelda cada vez que llueve hay un montonazo de sistemas que responden a la lluvia. De repente las armas eléctricas hacen más daño, de repente hay animales que salen corriendo, hay enemigos que se van. Si intentas prender un fuego, lógicamente se apaga. Entonces todos los sistemas escuchan al estímulo de la lluvia y reaccionan de él en alguna manera, y todo el mundo se diseña pensando en que todo haya un estímulo que pueda influenciar a los demás. Y esto es lo que puede dar también situaciones muy interesantes. Es bastante impresionante como jugador que empieza a llover y ver cómo de repente el mundo se empieza a mover sin ti. Lo que creo que genera una sensación bastante chula. Y esto no está reservado a juegos... o sea, no tienes por qué hacer un Zelda para que pasen estas cosas. O sea, simplemente tener en cuenta estos principios de diseño y pensar en la lluvia como un actor global, no como una cosa lineal, limitada o incluso solo cosmética, si el dinero lo permite, porque, en fin, tampoco es barato hacer esto. Pero bueno, de esta manera pues podemos producir también pues, diferentes situaciones y diferentes outcomes que pueden ser pues, eso, más inesperados, ¿no? O que el jugador no tenga por qué haber previsto que puedan suceder en el momento en el que pasan. Y, por supuesto, a nivel de narrativa, pues también es un motor muy poderoso. Precisamente, los juegos sistémicos, los juegos emergentes, generan mucha agencia en el discurso del jugador cuando te cuentan lo que ha pasado dentro de un juego. Suelen hablar en primera persona, en plan, me pasó esto, y hice esta movida, y estuvo de locos. Pues, en fin, como este ejemplo estupendo en Finker Terror. Visto un poquito qué es la emergencia, qué es el diseño sistémico, vamos a hablar de algunas herramientas para intentar acotar un poco el diseño del sistema y aterrizarlo, porque el plantarse delante del folio en blanco para diseñar sistemas puede ser un poco abrumador. A mí especialmente, bueno, a mí particularmente me pasó, que me dijeron, ¿queremos hacer un juego sistémico? Sistemas. Y yo, bueno, ¿cómo? Y yo, bueno, pues que sea como el Zelda, el Breath of the Wild, que puedes hacer puzzles muy locos y geniales. Y yo, pues, muy bien, pero yo qué sé, una referencia o un algo, ¿no? Aparte. Entonces, bueno, creo que con algunos procedimientos más concretos es un poquito más fácil aprender a hacer relaciones entre los diferentes puntos del juego y empezar a identificar pronto qué puede ser un sistema dentro del juego y que a lo mejor no tiene por qué serlo, ¿no? Vamos a empezar con bueno, un pequeño workflow a la hora de construir sistemas. Creo que para mí lo primero, lo más importante es sentarse a ver, bueno, aparte de qué funciona el juego, ¿no? En general, qué atributos queremos que sean, o qué verbos, o qué mecánicas, entendiendo mecánicas también por verbos, en base a qué queremos construir los sistemas. Queremos, por ejemplo, que nuestro juego tenga un importante componente de física y haya un sistema muy basado en física, o haya gran parte de la jugabilidad que se base en física, o en materiales, o en combate, y empezar a definir cuáles son los verbos que van relacionados a ese sistema. Por ejemplo, si quiero que haya combate, pues quiero que haya un extensísimo sistema de daños y pueda jugar con diferentes tipos de daño. Quiero que haya diferentes tipos de magia. Quiero que haya
un sistema de físicas quiero que esté más basado en empujes, quiero que esté más basado en fuerzas, en fin. Empezar a definir lo que van a ser todos los atributos o el grueso de nuestros atributos. Si es de materiales, pues quiero que haya agua, quiero que haya fuego, quiero que haya electricidad, en fin. Este tipo de alineaciones. Una vez teniendo sobre la mesa cuáles van a ser los elementos principales del juego a nivel sistémico, es muy interesante de primeras empezar a conectar esas categorías y ver qué cosas interesantes surgen o potencialmente podrían surgir de la emergencia entre esas categorías. Por ejemplo, si estoy construyendo un sistema que tiene un componente físico, a lo mejor es interesante hacer puzzles con peso, y a lo mejor si tengo un sistema de destrucción, también pueden tener peso, y a lo mejor cuando necesito hacer un puzzle con peso, puedo romper cosas para hacer mi puzzle con peso. Y ahí empiezan a surgir a lo mejor interacciones un poquito más interesantes y potenciales puzzles o potenciales piezas que van a formar parte de nuestro juego. Luego, por supuesto, la fase 1 y la 2 normalmente yo las hago en papel o en Miro o en lo que pille. Pero en la fase 3 yo creo que también es importante saltar lo más pronto posible a intentar montar un poquito qué es lo que tenemos en la cabeza y a probarlo sobre ya el propio juego, ¿no? Y probar, primero, si las interacciones que nos hemos imaginado funcionan de verdad, y luego, ya lo vamos a ver ahora con otros ejemplos, muchísimas veces empiezan a surgir relaciones que no teníamos en la cabeza. Probablemente lleguemos a un momento bastante avanzado del desarrollo del sistema y aún así, o lo pruebe alguien que nunca lo ha visto y diga, empieza a hacer el mono y sale una cosa que tú nunca ni habías pensado, que es una de las partes guays y también de las partes que hay que acotar un poquito de esto. Pero bueno, es importantísimo empezar a ver eso porque llegados a cierto punto, y si el juego tiene un componente muy grande y tiene muchos sistemas, hay muchísimas cosas que es imposible tener como la visión completa de todo, ¿no? Entonces es muy importante prototiparlo y testearlo con otra gente lo antes posible. Y tras esta fase, yo creo que ya teniendo un sistema bastante resultón, por supuesto hay que pasar a la fase de escalarlo y pulirlo, sobre todo pulirlo, porque escalarlo puede ser complejo en función de lo que tengamos delante, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos a nivel de escalado realmente no pasa por hacer el sistema más grande, sino por intentar comunicar mejor qué cosas no son posibles o qué interacciones a lo mejor no van a funcionar para que el jugador tenga un modelo mental claro, como comentábamos antes, de lo que tiene sentido dentro de las reglas del mundo del juego y de lo que no va a funcionar. Entonces, en esta fase de escalar y pulir, para mí es muy importante, sobre todo el feedback, que el jugador entienda perfectamente en cada momento qué interacciones, o sea, qué acciones dentro del juego van a tener sentido y van a poder pasar. Pues si yo tengo fuego y lo acerco a una madera, la madera se va a quemar aquí en Perú, en todas las maderas del juego. Si no va a pasar en alguna, a lo mejor esa madera tiene que tener otra textura, tiene que tener otro modelo, tiene que tener una estructura que claramente le diga al jugador que esa interacción no va a ser posible, todo aplicable a cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el momento como de ir revisando todas esas posibles interacciones y asegurarnos de que efectivamente funcionan y se transmiten bien y tienen un feedback adecuado. También me parece muy interesante, sobre todo esto va un poquito más hilado a la primera fase más inicial de brainstorming y de plantear los sistemas, pensar no en grandes historias, de imaginarte lo que va a hacer el jugador con tu juego, sino imaginarte el juego como un conjunto de estados. El concepto de estado, al final, lo que comentamos, que los juegos son sistemas, todos los sistemas constantemente tienen estados y lo que hace una variable de un sistema a otro es cambiar el estado, básicamente. Entonces, en cualquier momento, en todo momento de cualquier videojuego, todo tiene un estado concreto que se va cambiando según el jugador va actuando. Con esta perspectiva en mente, creo que es más fácil bajar a tierra la abstracción de todo lo que nos podamos imaginar en nuestra cabeza, que queramos hacer con un videojuego, especialmente con un componente sistémico, y empezar a pensarlo más como una cosa bastante más acotada. Y también de esta manera creo que, sobre todo si hacemos un diagramita como de este estilo, a mí en general los diagramas siempre me ayudan un montón a visualizar las cosas porque, primero para que no se me olviden, por apuntarlas, y segundo cuando tienes un conjunto de cosas que se conectan delante, es más fácil ver qué cosas tiene sentido conectar y qué cosas no tienen ningún sentido. Entonces, para mí es interesante pensar en todos los diferentes estados en los que puede estar un enemigo, el jugador, una parte del mundo, intentar interconectarlos e intentar imaginarte qué relaciones hay entre ellos. Y bueno, dibujar diagramitas como esto, que puede hacer pues, cualquier enemigo genérico de cualquier juego, me parece bastante útil. Y luego también de cara a enseñárselo, por ejemplo, a un programador que tiene que hacerte una IA, pues va a entender, o le va a dar mucha menos pereza leerse un tordo de 20 páginas, o ver tu bonito diagrama que ponga todos los verbitos que tiene que hacer el enemigo y bueno, implementarlos así de fácil y todo genial. Otra herramienta que me parece
muy útil y muy interesante para esto de buscar interconexiones que puedan estar bastante, bueno, que estemos buscando dentro del juego o que, por contrario, no habíamos anticipado o no queremos que estén, es hacer lo que se llama matrices de interacciones, que es básicamente poner en una filita todos los elementos y en otra vertical todos los mismos elementos y ver qué pasa en su cruce y apuntar cuál sería lo que yo me imagino que va a pasar dentro del juego. Esto nos permite, por un lado, como digo, tener en un folio un resumen bastante bueno del sistema que nos va a permitir también enseñárselo a otra persona de manera muy fácil y que lo entienda. Nos va a permitir encontrar si efectivamente las interacciones que buscamos están presentes en nuestro sistema o no. Y sobre todo nos va a permitir, a mí es lo que más útil me parece, ver las cosas que no tienen ningún sentido y ver cómo narices lidiamos con ellas y cómo las comunicamos. Porque a lo mejor, bueno, como en este esquema, es claramente, si yo tengo metal y fuego, a lo mejor calienta, pero si yo tengo metal y aceite, pues a lo mejor no quiero que pase nada. O a lo mejor hay una interacción indeseada, pero en este caso no pasa nada. Pero bueno, tengo que, en el caso de que pasase alguna cosa que no quiero que pase, o que, como comentaba antes, a lo mejor tenemos fuego pero tenemos madera y no queremos que toda la madera se queme, hay que buscar una manera de comunicarle al jugador claramente que esa interacción no va a suceder. Y para mí esta es una herramienta bastante guay para alinear todo esto y entenderlo fácilmente. También, muchas veces, diseñando juegos, pensando sobre todo en teniendo situaciones de combate o de puzzles en la cabeza, hay veces que te imaginas situaciones muy guays que podrían pasar. Dices, buah, seguramente si hiciera un sistema de destrucción podrían pasar unas cosas chulísimas cuando rompa algo, tal. Lo pones en la matriz y nada, a lo mejor el ejemplo concreto guay que te estabas imaginando no entra en la matriz. Pues quizás no tiene que ser parte de ese sistema, quizás es una feature ad hoc, quizás es una cosa específica, quizás es una habilidad, quizás, bueno, lo que sea. Pero si algo no entra en la matriz, no vale meterlo a cascoporro con un calzador, porque seguramente cada vez que añadimos algo aquí hay que pensar que hay que añadir qué es lo que pasa con ese nuevo atributo en todas las demás partes de la matriz. Y es muy fácil que se nos descuadre por muchísimos sitios. Entonces, es importante que para que un sistema se entienda, para que otra persona lo entienda, tiene que poder mirar esta matriz y decir, vale, no hay ninguna cosa loca aquí, no hay ninguna demencia. De otra manera, quizás lo suyo es intentar replantear un poco cómo hemos distribuido la matriz o cómo estamos pensando en el sistema. Vale, y vamos a ver ahora un poquito más en profundidad un poco de diseño de puzzle, de guía y de combate. Todo esto, bueno, es que también ha sido mi experiencia personal, entonces para lo que yo más trabajé en esto de diseño de sistemas, fue para tener sistemas que nos permitieran hacer puzzles. Estuve trabajando en un juego que era, una versión absolutamente hiperreducida de un Zelda Breath of the Wild, pero que, bueno, no con tantas cosas y que nunca habrá la luz del sol, así que no lo puedo enseñar. Pero sí que puedo poner esta bonita foto de este juego que está ya publicado para todo el mundo. Que tiene básicamente un poco la misma filosofía en mente. Y bueno, algunas de las cositas que quiero comentar van muy relacionadas con esto también. Básicamente, los sistemas son muy útiles para el diseño de puzzles, en juegos que son así un poquito más sandbox y más abiertos, en los que queremos que no haya un puzzle lineal típico de toda la vida del señor de cojo llave, abro puerta y me voy, o que, yo qué sé, pues de Windows o alguna movida de estas con puzzles pues, que son por lo que son, aunque esté muy guay. Pero bueno, queremos que haya situaciones, que es como las he denominado yo más veces, más que puzzles, en las que el jugador tenga un objetivo y tenga una caja de herramientas y simplemente tenga que llegar a ese objetivo de alguna manera. Esto que suena muy divertido, así así dicho, y que lo es, porque está muy guay, tiene un montón de capas de pensamiento detrás, lógicamente, para intentar que toda esta libertad que se le quiere dar al jugador tenga sentido para él, no se sienta abrumadora, se entienda. En fin, vamos a ver algunas estrategias para también, a la hora también de, ya no solo de cara a la propia experiencia del jugador, sino nosotros como diseñadores, podamos entender también un poco mejor qué estamos haciendo concretamente con el puzzle, saber realmente qué soluciones estamos dando o no al jugador, qué herramientas le estamos dando, o sea, una herramienta está un poco a nuestro gusto, a lo mejor es más fuerte, entre comillas, que otras y nos gustaría que tuviera menos presencia. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquito de esto. Pero la clave de esto es básicamente, sí o sí, que el jugador sienta que tiene creatividad a la hora de resolver un puzzle. Y bueno, o sea, debería ser como el centro, ¿no?, de todo este pensamiento, herramientas aparte. Vamos a ver otro problema que es hipertípico. Un montonazo de triple A lo habré visto. Quiero abrir una puerta que tiene un guardia delante y no sé cómo... puedo tener varias maneras de hacerlo, ¿no? A lo mejor el juego tiene un sistema de sigilo y puedo ir por detrás del guardia y no se entera y todo perfecto.
A lo mejor el juego tiene un juego tiene un componente con bastante componente de física y puedo decidir, bueno, en concreto, a lo mejor el sistema de física incluye un sistema de destrucción y puedo volar la puerta abajo y al guardia y todo perfecto también. A lo mejor también tiene un sistema de combate interesante y lo que hago es quitar una guardia al medio. O, como hacen otros muchísimos juegos, tiene un sistema de sonido, entonces a lo mejor le tiro un objeto que lo distraiga y el guardia se mueve y va por la botella y yo puedo pasar. Todo este problema tan simple se puede resolver de un montón de maneras diferentes y el jugador decide en el momento, en base a qué prefiere hacer, cuál es su estilo de juego, qué herramientas tienen son más fuertes que otras, porque hay juegos en los que a lo mejor pues, no es tan fácil acceder a algo que haga ruido. Entonces, aunque lo pueda hacer, no me da la gana hacerlo. Pero tengo una metralleta a la mano, entonces, yo qué sé, si le das a alguien un martillo, todo el mundo son clavos, pues le das una metralleta también. Y simplemente pues lo carga y ya está. Entonces, bueno, creo que está guay hacer diagramas como estos porque nos permiten ver como en un vistazo todas las posibles soluciones que el jugador podría hacer. Y ya podemos pasar a estudiarlas, ya más detenido cada una por una, y ver realmente cómo las puede elaborar, si realmente tiene esa herramienta a mano o no, cómo de accesible está esa herramienta para él o no, etcétera. Por eso para mí también es importante, o bastante útil, hacer pruebas como esta, que es básicamente coger cada una de las soluciones que hemos visto que podríamos tener en el diagrama anterior y preguntarnos a nosotros mismos dentro del contexto de nuestro juego. También estas preguntas, bueno, yo he puesto unas que a mí en algún momento no sean útiles, pero cada uno puede hacerse las que le sean útiles a uno, obviamente. Preguntarnos si es la acción más segura, a lo mejor el jugador tiene menos riesgo-recompensa, no se hace esa opción. Es la más barata, hace que gaste menos recursos. Rápida o que mejor comunicada o que mejor se entiende. Bueno, a lo mejor habría un montón de soluciones que a ti como diseñadora te parecían divertidísimas, pero nadie se entera porque nadie la hace. Entonces, pues eso pues no sirve nada para nada. Las preguntas que consideremos útiles, ¿no? Si a la respuesta a todo esto es sí, pues es posible que delante tengamos lo que va a ser la estrategia que el jugador siga más a menudo, que esto no es una cosa necesariamente ni buena ni mala, sinceramente, como todo. Pero creo que sí que es importante al menos saber o tener una idea en la cabeza de cuáles van a ser las herramientas principales que a lo mejor usa el jugador más, en base también a luego conocer, pues quizá haya otros sistemas a los que también queramos darles un poco, que tengan un poco más de brillo y de presencia y no están tan presentes. A lo mejor una manera buena de identificar cuáles son esos sistemas que tienen menos presencia es buscar los que están teniendo demasiadas y los que le están haciendo un poco de sombra. En fin, o a lo mejor simplemente podemos vivir felices con que haya una pistola que se carga a todo el mundo y a nadie le importe y ya está. Pero bueno, creo que lo importante es saberlo y ya bueno, tomar decisiones cada uno las que quiera con ello, ¿no? También me parece bastante útil, un poco en la misma vibra, intentar buscar una clasificación de las soluciones que tenemos, evaluar cada una de estas soluciones en base a, pues, como decía también, los criterios pueden ser los que a cada uno nos parezcan convenientes. En este tipo de juegos, a mí, por ejemplo, el de expresividad me parece bastante guay, porque va a haber situaciones, por ejemplo, en el último Zelda, en el Tears of the Kingdom, con todo el sistema este de crafteo que metieron, hay un montón de situaciones que las puedes solventar de manera muy sencilla. Por ejemplo, una situación de navegación, ¿no? Tener que cruzar un río. Pues puedes hacerte una motillo de agua pequeña y simplemente pasas y ya está. Pero es que el juego te permite, si quieres, hacerte un barco. Y el jugador a lo mejor echa la tarde haciendo el barco, cruza el río con el barco, que tarda un segundo, pero lo divertido es hacer el barco y lo que me quedo para mí memorable es hacer el barco. Y eso a lo mejor es lo que tiene que ser valioso en mi juego. Entonces, evaluar todas las soluciones posibles en base, bueno, estos criterios, hay cosas muy subjetivas, obviamente, son muy difíciles de medir, pero creo que podemos intentar más o menos hacernos una idea y también, de esta manera, teniendo delante todas las soluciones, o las que nosotros anticipemos, con esta clasificación hecha, nos puede permitir ver, pues a lo mejor hay muchas soluciones que no son muy expresivas, cómo podemos intentar darle un poco de brillo a eso, muchas situaciones que a lo mejor en nuestra cabeza están muy guay y cuestan un poco riesgo y poco tiempo, pero le cuestan muchos recursos. A lo mejor eso nos hace pensar en qué recursos hay literalmente cerca del puzzle. A lo mejor hay algunos objetos que tienen que tener más presencia, otros que menos. Hay mecánicas que a lo mejor no se han desbloqueado, que tendrían que desbloquearse. Creo que es una buena manera de pensar, de hacer pensamiento sistémico sobre los sistemas. Es una cosa como muy meta, pero es verdad. En general, el balanceo del juego si está correcto, o cómo va a ser la manera de que va a tener el jugador de percibir estos puzzles, ¿no? Y vamos a saltar ahora a, también un poco en la misma filosofía, pero bueno, aplicado a diseño de combate. El diseño de combate, hay juegos en los que tiene una grandísima presencia, y en estos juegos es especialmente importante, precisamente para que tenga esa presencia y ese brillo,
intentar pensar en según qué sistemas muy importantes al principio del desarrollo. Sistemas como bueno, el daño, la vida, los sistemas que vayan a tener los enemigos de percepción, percepción de vista, de sonido, las reacciones, un montón de cosas. Va a ser muchísimo más sencillo para nosotros añadir, según vaya avanzando el desarrollo, si tenemos como una base clara de cómo van a ser esos sistemas, a ir poniendo, y ya veremos, que en general no es una buena manera de hacerlo, pero sabe Dios que lo hacemos muchísimo todo. Pero bueno, en un mundo idílico definiremos todos nuestros sistemas de combate muy al principio. Para mí es especialmente importante el de daños, porque aunque tú estés pensando que el juego a lo mejor va a tener pues, X tipo, a lo mejor el jugador tiene un moveset de 4 habilidades y va a hacer X reacciones y tal, cuando planteas un sistema de daño que a lo mejor es un poquito más flexible, a lo mejor de manera más barata aparecen opciones de incluir cositas nuevas y que son un poquito más diferentes, de manera no muy costosa, que a lo mejor nos permiten tener un sistema de combate más rico y en general que le pueda aportar más al jugador y que lo sienta como más profundo, si lo queremos así. Bueno, si, aquí se pueden añadir todos los atributos que sean. Por ejemplo, Zelda tiene, estoy hablando de Zelda Infinito, por ejemplo, un buen ejemplo para todo, la verdad. Zelda tiene ejemplos como, por ejemplo, la destrucción de las armas como sistema, y también invita a que el jugador sea más expresivo. Y también tienen diferentes tipos de daños esas armas, entonces también los sistemas se van interconectando. En fin, tener todo esto bien definido al principio nos da mucha flexibilidad y también creo que nos da una visión más certera de cómo va a ser el combate para el resto de nuestro juego. También la misma vibra, importantísimo también pensar en todo esto mismo, pero aplicado a los diferentes NPC y a los diferentes enemigos. Igual que evaluamos si de manera general el sistema de daño, de combate, de vida, de staggers, tenemos que pensar en todos los sistemas de primera que va a necesitar un enemigo o un NPC para poder funcionar. Si va a necesitar un sistema de sonido, de visión, de distancia, que de manera general todos los tienen. Pero esto consiste en darle una pequeña vuelta de tuerca más. O sea, un enemigo puede ver, por supuesto, y puede escuchar, pero si añadimos estas pequeñas capas de abstracción por encima, a lo mejor conseguimos que se sienta más reactivo, que pueda ver y escuchar más cosas sin que se vayan todas encriptadas una por una, ¿no? Que es un poco la gracia de esto, facilitarnos la vida, básicamente. Pero vaya, que básicamente la idea es intentar clasificar los estímulos, intentar generar categorizaciones así un poquito más amplias, para las que en cualquier caso todos los enemigos tengan respuestas, para buscar, como decía, un poco de reactividad y de vida en los enemigos. Si algo se corta por el camino de esta cadena de coger un estímulo, clasificarlo, evaluarlo y que no haya respuesta, especialmente en acciones que tengan mucho sentido que el enemigo responda, se va a sentir raro. O sea, si yo me pongo detrás de un enemigo y le grito y tengo una acción de hacer ruido y hago un ruido y no pasa nada, se va a sentir raro. Entonces, este tipo de esquemas al principio del desarrollo creo que también pueden ayudarnos un montón a anticipar qué vamos a necesitar para hacer según qué enemigos que tengan sentido y que se sientan vivos. Como comentaba, bueno, un ejemplo de esto, si yo tengo un enemigo que me escucha, pero he puesto que solo escuche la campana, pues cuando escuche la campana irá la campana. Pero si yo en vez de lugar pensar en una campana, he pensado en un sistema de sonidos genéricos que pueden ser de tipo, yo qué sé, si lo hace con tipo a lo mejor es incluso más profundo, ¿no? Porque puede reaccionar distinto a los tipos. De tipo agradable, pues la reacción del enemigo ya no es oigo la campana y voy a la campana, sino oigo el estímulo de tipo agradable, busco la posición del estímulo de tipo agradable y voy hacia él. De esta manera ya no tengo que meter a mano que sea la campana, un árbol cayéndose, la voz del jugador e infinitas cosas, sino que todo lo que yo quiera irá a la lista de sonidos agradables y el enemigo siempre va a reaccionar igual a todos esos estímulos, lo cual hace que sea muchísimo más fácil para nosotros añadirle contenido. No me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, hay más vida en general. Vale. Vamos a saltar ahora a la parte que yo considero que es bastante útil, incluso mucho más que muchas de las que he contado, que es la parte de problemas. A ver, creo que no es muy difícil ir pensando durante el transcurso de todo esto en que el desarrollo de sistemas, como comentaba, es bastante complejo, tiene muchos agentes. Esta idea de que haya muchísimas cosas que relacionan entre sí da mucha emergencia, lo cual es muy divertido de cara al jugador, pero no muy divertido de cara al diseñador, porque hay infinitas cosas que hay que arreglar por el camino e infinitas cosas que explicar. Entonces, viendo un poco, o sea, trabajando en ello y bueno, leyendo y viendo sobre el tema, creo que hay como una serie de problemas que al final tienden a ser un poco parecidos, a haber bastantes patrones que suelen suceder muy a menudo en el desarrollo de juegos sistémicos y vamos a verlos un poquito por aquí. Primero, ruido que no vale para nada. Pues a ver, es muy habitual que haya
muchos juegos en los que suceden muchas cosas en el mundo, pero el jugador no tiene agencia dentro de las cosas que pasan. Entonces, se siente más ver una simulación interactiva que, bueno, esto iba a decir que un videojuego, pero es que esto puede demostrar un debate aquí filosófico extensísimo sobre la agencia y las cosas, pero bueno, me vais a entender y ya está todo genial. Para mí creo que es bastante importante lo que comentaba al principio, ¿no? De que el sistema más guay que genera un videojuego es el del juego más el jugador. Entonces, si el jugador no tiene presencia, aunque la simulación sea muy compleja y te da anécdotas divertidas, pues, bueno, tampoco tiene, para mí, mucho valor. Es una pena porque todo esto requiere mucho trabajo. Entonces, si luego el jugador no es capaz de interactuar con ello de una manera más directa, me parece que desluce un poco. También me parece un problema bastante notorio en muchos juegos, cuando es un problema grave, ¿no? Como comentaba antes con el diseño de los puzzles, de que puede haber soluciones más importantes que otras y tal. Pero la falsa profundidad. Muchas veces puede haber muchísimas maneras de resolver las cosas, pero solo una merece la pena, las demás son un tedio. La gracia es que haya elecciones interesantes. Los juegos sin elecciones interesantes, pues muchas veces no valen, bueno, no valen para nada tampoco, ¿no? Pero bueno, son más aburridos, ¿no? Vamos a poner. Entonces, tener la capacidad de decidir y decidir cosas entre cosas divertidas que hacer y que luego tú digas, buah, esto seguro que es un plan de lujo y lo hace y sale, creo que genera una sensación muy chula a nivel de jugador. Entonces, bueno, pues desluce un poco que al final se construyan sistemas muy grandes para que solo una solución merezca la pena. Luego la arbitrariedad, que el jugador no entienda por qué pasan las cosas, pues creo que es el peor problema de todo y se debe a la falta, a la escasa presencia de feedback. Es muy importante que todo lo que pase siempre, en general, en un juego en el que tenga sistemas o no, que se entienda de manera rápida, vamos, según pase, ¿no? Que haya una reactividad ahí inmediata. Especialmente, en general, pero especialmente en juegos en los que puede haber relaciones un poco más complejas. Si el jugador no entiende por qué ha pasado algo, o le acaba pareciendo todo ruido, pues aunque el sistema sea chulísimo y esté genial diseñado y sea muy divertido, idealmente, y tenga pues sea un montón de bucles divertidos y tal, no lo va a entender y nada de esto sirve para nada, por desgracia. Luego también está más a nivel de desarrollo, considero. Como comentaba también en la parte anterior, de plantear un workflow y poder iterar sobre los sistemas y tal, si no planteamos las cosas de manera lo suficientemente genérica, es muy sencillo que cuando añadamos una pieza nueva se rompan 5 cosas que funcionaban. Lo cual, en cierto punto del desarrollo... Adiós, Victoria. Nada, mujer. En cierto punto del desarrollo puede ser pues, un fastidio y añadir tiempo y añadir un quebradero de cabeza interesante. Esto no es que sea yo la que tenga la receta mágica para evitarlo, la verdad, pero bueno, intentar pensar al principio posible en todos los corner cases y en todos los casos posibles puede intentar mitigar esto bastante. En mi opinión, yo nunca he vivido un caso en el que no haya habido que meter algo de última hora, la verdad, o que a mitad haya habido un poco de volantazo con alguna cosa, pero idealmente plantear las cosas lo más cercanas a cómo las va a usar el jugador posible y a lo que vamos a necesitar posible evitaría esta fragilidad un poco, pero en muchos casos está muy presente. Luego también exceso de excepciones, que todo sea un sí pero, pues un bajón, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, por eso también creo que es muy importante la matriz de interacciones como herramienta, porque ahí podemos ver fácilmente qué reglas sí tienen sentido. Y si metemos con calzador un montón de cosas que no lo tienen, caemos un poco en esto, ¿no? En plan de que tenemos un montón de cosas que podrían pasar pero no pasan, por la excepción que sea. Y bueno, y genera un poco de falta de... Yo creo que saca un poco también de la fantasía. Y por último, bueno, aplicable a bastantes de estas otras, que el mundo sea de cartón, que todo parezca que va a poder pasar, pero luego pues te acerques tú con tu... Bueno, estoy todo el día con el fuego y la madera, en fin. Pero bueno, tienes una antorcha y te acercas aquí a un árbol y no se prende fuego. Y el árbol es exactamente igual que uno que sí se prendía. Pues, bueno, también genera un poco de... esto ya también de cara a la experiencia, sobre todo de los ojos del jugador, creo que genera sacarle un poco, ¿no? de la inversión. En última instancia, creo que esto es bastante más orientado al desarrollo. El mayor problema que dan los sistemas es la deuda sistémica, y es un poco parecido a lo que comentamos también de la fragilidad. No tener un sistema o no tener un conjunto de reglas generales y reactivas donde debería haberlas, primero, a nivel de desarrollo, puede generar un montón de fricción porque nos va a hacer tener que incluir ad hoc un montón de cosas a mano que de otra manera podíamos haber incluido más al principio con un sistema más genérico. Y por otra parte, el jugador se va a dar cuenta en según qué casos y
que el jugador salga de su modelo mental es como la peor desgracia que nos puede pasar a los desarrolladores, porque el jugador deja de apetecerle jugar, básicamente. Entonces, necesitar que hubiera habido un sistema donde no lo hay, esto es muy genérico, pero bueno, aplicable a muchas cosas, pues tanto nos genera problemas a nosotros los desarrolladores como desde los ojos de la experiencia del jugador, que bueno, genera bastante bajón. Y bueno, tras todo esto, todo este contexto y todas estas herramientas, espero haberos convencido que los sistemas son estupendos. No es que yo haga sistemas ahora mismo, la verdad, pero me parece como una parte del diseño bastante chulo y me gustaba, o sea, me apetecía mucho hablar de ello. Pero bueno, si no me he convencido todavía, ¿para qué quiero yo esta vaina? Pues bueno, creo que como diseñador de videojuegos es importante aprender a pensar en sistemas y aprender a pensar en estados y en atributos, porque solemos tirar a la lírica muchas veces para muchas cosas, pero al final estamos haciendo, nos guste más o menos, seamos más o menos pues, filosóficos con este tema, estamos haciendo una cosa que tiene estado y que tiene sistemas y que entender mejor cómo funciona todo eso de manera más técnica creo que nos facilita un poco la vida. Creo que también las herramientas que nos da el diseño de sistemas permite hacer que los juegos sean un poquito más creativos para el jugador, especialmente en juegos que tengan sentido. Y que el jugador sienta esa creatividad creo que es una cosa muy guay. Y por supuesto por todos los dolores de cabeza que nos puede evitar durante el desarrollo. Aprender a anticiparnos en general creo que es vital, y en concreto en desarrollos que son muy grandes y muy costosos, no tener una pieza de puzzle donde debería estar puede generar mucho más daño que necesitar poner esa pieza de puzzle. Entonces, intentar anticipar al máximo posible todo esto, intentar pensar en los términos que luego nos van a facilitar más la vida posible, pues bueno, pues puede evitarnos mucho tiempo de más y muchos dolores de cabeza. Para el que le esté interesando el tema, he dejado por ahí algunas referencias. Creo que es de mis libros favoritos de diseño del mundo mundial. Es un poco denso y habla de un montón de cosas, porque al señor le gustan los sistemas en todo lo amplio sentido de la palabra, y habla infinito, pero bueno, es muy chulo. Luego el segundo es creo que un must para todo el mundo que hace diseño, que la apetezca leer, que está bastante guay. Y el otro último también habla un poco de videojuegos, pero también está bastante guay como libro de sistemas, y un par de charlillas que están muy guay, de Game Maker's Toolkit, y bueno, una un poquito más enfocada a programación, esto es un poquito más de diseño, pero hay una persona muy guay que habla mucho de cómo montar esto a nivel de código, que creo que puede estar guay. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Preguntas, ruegos, sugerencias, insultos. Vale. Todo clarísimo. Todo genial. Hola. Hola. Va a ser una pregunta un poco amplia, lo siento, pero en el caso de videojuegos que están basados en un mundo de fantasía o un planeta que no es el planeta Tierra, por lo tanto no tiene por qué seguir las mismas reglas de gravedad, etcétera, tal, ¿qué aconsejarías para crear buenos sistemas? Pues al final el modelo mental del jugador no tiene por qué ser el modelo mental del mundo real. El modelo mental del jugador es el modelo mental que cree del juego que está jugando. Si tú le vendes un mundo de fantasía medieval, el jugador va a jugar en las reglas de la fantasía medieval. Un ejemplo buenísimo para esto es el Outer Wilds, por ejemplo, pesadísimo a toda la gente que hace videojuegos con el Outer Wilds, pero que es muy buen juego, la verdad. El Outer Wilds tiene planetas en los que la gravedad no funciona como funciona la gravedad en el resto de planetas, pero a ti no te importa. Tú, de hecho, lo alabas y dices, joder, estoy en un universo en el que los planetas funcionan así, y me lo creo perfectamente, porque luego hay otro universo en el que hay huracanes que me tiran, o tornados del agua que me tiran hacia arriba, y otros en los que entramos en spoilers, entonces no vamos a hablar más, pues alguien nos lo ha jugado, que está muy guay. Pero básicamente eso, el modelo mental no tiene por qué ser no tiene por qué ponerse realista, ¿no? No tengo por qué hacer un juego en el que la física en concreto quizás es mal ejemplo para algunas cosas, pero bueno, no tiene por qué funcionar exactamente todo como funciona en la actualidad, sino que tiene que tener sentido dentro de lo que tú vendas que tu mundo es, básicamente. No sé si te he respondido bien. Si quieres seguir hablando. Sí, tira. es que estoy pensando concretamente en una serie que se llama, bueno, como de planetas alienígenas, que se llama algo así como no sé qué Rain,
si alguien se acuerda del nombre. Yo no lo conozco. ¿Andresito? Sí. Andresito es la Wikipedia viviente. Es de animación, es como animación para adultos. Ah, de animación, pensaba que era una serie de juegos. Vale, vale. No, bueno, el caso, en planetas alienígenas, claro, no sigues las mismas reglas y ¿cómo haces para que quien está jugando no piense que es todo bastante loco? Cuando acaba de acercarse al juego y tiene como que empezar a aprender todas esas reglas, que no le parezca algo aleatorio. Bueno, en ese caso yo creo que lo importante es tutorializarlo a tope y enseñárselo al principio del todo. Buscando también una manera, depende también de, bueno, tantas cosas, de lo extenso y de lo complejo que es el sistema, de las cosas que queramos enseñar, pero en ese caso creo que es muy importante intentar hacerle un buen onboarding al jugador, especialmente si se van a hacer cosas como hiperespecíficas o que normalmente, como humanos en general, tendemos a tomar las cosas que ya sabemos de otras cosas y aplicarlo. Si yo sé que la gravedad me tira para abajo, pues asumo que si tiro la piedra caerá. Pero si en tu juego va para arriba, a lo mejor pues, el juego empieza con infinitas piedras subiendo y te invita a lanzar una y ves cómo sube y dices, ¡hala, mira, la gravedad aquí es una movida! Y ya está. Y el jugador ya tiene ese modelo mental nuevo para todo el juego y es tan sencillo como eso. Pues eso creo que sí que es importante explicarlo súper claramente y que tenga... Pues el feedback es clave en general para todo, pero en estos casos creo que un poquito más todavía. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Ananda? Te ha tocado. ¿Por qué no? Que no, pobrecita, no tienes por qué Ananda. Todo bien. Venga, vale. Nos vamos a tomar un café, tú y yo. ¿Qué es lo que más odias de hacer un videojuego sistémico? El folio en blanco. Bueno, el folio en blanco y no tener una dirección. Bueno, esto ya no tiene que ver tanto con el diseño, sino como las circunstancias. Pero que no haya como... Esto es muy amplio y muy denso, entonces que no haya como una dirección clara, ¿no? Pero esto quizás, bueno, yo trauma dumping de momento. Pero sí, creo que, a ver, es complicado empezar e intentar aterrizar cosas que además suponen mucho trabajo de mucha gente. Entonces, para mí es bastante importante hacerlo lo mejor posible porque hay una cadena, sobre todo en juegos grandes, hay una cadena de actores que va detrás del departamento de diseño, que en estas cosas es un poco la punta de la lanza, que a lo mejor, bueno, pues genera... Yo qué sé, cambiar una animación no es un gran problema. Cambiar un sistema entero de reacciones con todas las animaciones que hay que rehacer, pues quizás sí lo sea. Entonces, más que odiarlo, lo que me da un poco de respeto el folio en blanco, porque tengo como un poco, al menos yo lo siento así, una presión por intentar hacerlo lo mejor posible para que luego no haya que, aunque sabemos todos que los juegos son muy iterativos y que muchas veces es inevitable, pero bueno, que en la medida de lo posible intentar cometer el mínimo de margen de error posible. Sería lo que para mí, o sea, el momento en el que más lo vivía ha sido haciendo esto, precisamente, lo más complejo que he hecho, porque otras cosas, pues un poquito más lineales, pues no tienen tanto cauce por el que desbocarse, ¿no? A veces. Pero aquí cuando las cosas estas se supone que tienen que estar interrelacionadas, precisamente lo bonito de esto, que como se interrelacionan tiene muchísimas reacciones, cuando se rompe una de las piezas de la cadena, también tiene mucha reacción en cadena el resto de las piezas que deberían funcionar acopladas a ese sistema. Entonces, esa presión, o más que presión, ese deseo de intentar hacerlo lo mejor posible, para mí es un poco, bueno, un poco más complejo que diseñar otras cosas más lineales. Guay, gracias. Nada. ¿Cómo afrontas el balancear la agencia del jugador con lo que tú quieres que haga el jugador desde diseño? En plan, por ejemplo, yendo al ejemplo del Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Tú tienes una forma de que quieres que el jugador interactúe con el mundo, de cierta manera, como diseño general, pero luego alguien descubre que pones 3 piezas juntas, haces una máquina de volar infinita y ya todo el mundo sabe eso y de repente su forma de moverse es totalmente distinta. ¿Y cómo lo balanceas con la experiencia que quieres? Pues ante todo el cerebro humano es vago, normalmente. Entonces, si no quieres que alguien haga algo, le tienes que quitar eso. Básicamente, la putada de esto, perdón por la palabra, es que
muchas de las veces, aunque intentemos que un objeto tenga, o no, entienda ese objeto como sistema o como mecánica, o como, bueno, un término un poco amplio, aunque queramos que algo tenga menos presencia que algo, siempre va a haber algún empecinado, que a lo mejor, si alguien quiere coger una piedra y cargarla por una colina a 20 kilómetros, lo puede hacer, porque no hay ancha Castilla, ¿no? Puede hacer lo que quiera. Pero bueno, si la piedra está a 50 kilómetros o a 1, a lo mejor lo hace menos el que esté, pasa menos a menudo si no lo tiene tan a mano. Entonces, para mí, una manera es intentar eso, intentar quitarle, si detectas en todas las fases de testeo y de balanceo, el balanceo en general, para sistemas me parece muy complicado, la verdad. Mi respuesta ante todo es Excel, sinceramente. Pero bueno, para esto concreto, que es una cosa más de experiencia y menos de algo hace X o Y daño, intentar tener un poco de conciencia de qué cosas le damos al jugador de manera inmediata y de manera cercana. Por eso también me parece importante medir cómo de presente está una solución en un puzzle o cómo de presente está una herramienta, porque al menos así nos vamos a hacer una idea de cuál va a ser como el comportamiento más habitual. Si me dices que mate a alguien y me pongo una pistola delante, pues me va a ser mejor, quizás más útil, ¿no? Que irme a... ¿Qué ejemplo también te digo? Madre mía. Podría haber dicho otra cosa, plantar una flor o algo, yo qué sé. Bueno, bueno, pues si tengo una semilla de una flor delante y la planto, pues se me hace mucho más sencillo que si me dices que me vaya ahora yo a una tienda y compre la semilla y en fin. Tendemos a intentar buscar la solución más eficiente en el menor tiempo posible de manera normal. Luego hay mucha gente que también pues está un poco más chalada y que a lo mejor quiere hacer vídeos de YouTube más resultones y que hace la solución loca, pero precisamente también la gracia de estos juegos es un poco que eso pase también, y creo que como estrategia de que el juego se viralice un poquillo y tal, que pasen estas cosas está gracioso. Entonces creo que hay cierta parte, honestamente, que siempre se deja, como que se sabe que... Yo recuerdo haberlo hecho en Tequila, en el juego este, hay una parte que era como, ¡buah, qué locura! Pero bueno, lo hará un zumbao. Pues que lo haga el zumbao, haga un vídeo en YouTube y digan, ¡buah, qué guay este juego! Puedes hacer esto. Y a lo mejor pues entran otros 1000 y le echan un ojo al juego. Entonces, hay cierta parte de locura consentida, quizá, ¿no? Sin que se destruya absolutamente todo. Si hay algo que se destruye, lo ideal es haberlo arreglado mientras hacías el juego. Pero bueno, creo que con esto de intentar dejar más cercano lo que va a ser lo más usual para utilizar, un poco más alejado lo que a lo mejor quieres que no sea la estrategia tan ganadora y tal, se puede intentar encontrar un balance. Pero como te digo, estos juegos, la bendición y la maldición es que son muy creativos. Entonces va a haber gente que siempre intente pensar fuera de la caja y explotarlo, y lo harán y se sentirán listísimos, y precisamente lo que queremos es hacer que el jugador se sienta listo. Entonces para mí es un punto positivo, hasta cierto punto, menos yo qué sé, si explota el juego entero o llegas a Ganon en el minuto 2, ¿qué pasa? Pero bueno. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. Hola. Mira, la pregunta puede ser muy general, y si me encuentro en esta situación es probable que he cometido muchos errores de diseño, pero podría señalar algunos problemas frecuentes sobre qué estoy haciendo mal cuando creo un sistema de batalla, ¿ok? Y es muy complejo y es muy interesante y es muy espectacular, pero el jugador solo usa button mashing, does button mashing, uses VACD y pulsa el clic y ya está. Usa el más fácil sistema que tengo. No he entendido exactamente, o sea, te he entendido el razonamiento, pero no exactamente cuál es tu pregunta. Si me la puedes repetir. ¿Cuáles son los errores que estoy cometiendo yo como diseñador de juegos cuando mi jugador solo usa una parte muy pequeñita de todo que yo estuve creando? Perdón. Sí, te has explicado perfectamente, te he entendido genial. A ver, puede haber muchísimas raíces de entendimiento. A lo mejor hay según qué sistemas que no están bien explicados o no tienen mucha visibilidad, entonces no los utiliza. A lo mejor el sistema, como dices, se dedican más a... Se me está acoplando vivo esto ahora, ¿no? Madre mía, es que tengo yo el oído muy sensible, yo creo, algo, en fin. A lo mejor el sistema que dices tiene mucha más presencia, entonces, como un poco parecía a la respuesta que le daba Luke, la gente es muy vaga, por norma general. Entonces, si hay algo fácil y que da resultado, lo hacen. La gente tiene como... Bueno, el cerebro humano está buscado para buscar la estrategia ganadora y hacerla, y aplica a todo lo que hacemos. Entonces, si hay algo que tiene muchísimo más... pues está muchísimo más overpowered que otras partes del sistema, quizás tiren por ahí directamente. Pero eso suponiendo que conozcan, a lo mejor, no lo sé, es como una... Tendría como que pensar en plan sobre el juego concreto y verlo en caso concreto, pero
para mí podría ser un problema de balanceo o un problema de visibilidad, quizá, o de visibilidad o de tutorialización, de que a lo mejor hay algunas mecánicas que no se están enseñando en el momento adecuado o no se están enseñando en general, o que a lo mejor, que esto, dura verdad, a veces muchas cosas no son muy divertidas de hacer y la gente las conoce y las usa y las juega y dice, pues no quiero seguir pegando puñetazos porque me has hecho unas animaciones de puñetazos que están cojonudas y me encantan los puñetazos y aquí vais de por gloria. Pues eso a veces también pasa, que oye, lo mismo tiene un juego de puñetazos estupendo, y no pasa nada, pero no sé qué estoy haciendo. Esto ahora pita vivo por la cara. En fin, bueno. Espero haberte respondido. ¿Alguien más? Gracias. Quería hacer una pregunta. Para una persona que quiere iniciarse o está empezando en el diseño de videojuegos, ¿qué consejos le darías para desarrollar su portfolio? Pues mira, que sea muy fácil de navegar, creo que es muy importante, porque normalmente, bueno, está la industria como está, cada vez que se abre un trabajo aplican 200, entonces si tienes una cosa que sea resultona y fácil de navegar y se pueda ver fácil, pues bueno, la experiencia que tengas, los proyectos que tengas, súper guay. Luego también que tengas, si tienes proyectos en los que puedas enseñar, pues a lo mejor o un reel de diseño, bueno, o diseño de niveles o de documentación, que también esté ahí y que expliques un poco cuál ha sido tu rol y que algunos ejemplos de trabajo para que vean como directamente y rápido qué es lo que produce. A lo mejor solo pone en plan, hice este juego, pues queda un poco en plan, la persona lo lee y dice, poner a lo mejor un poquito más, y eso, que esté muy accesible y que sea muy fácil de rápida, o sea, si tienes una página web, pues que entres a la página web y sea como muy rápido acceder a algo, sobre todo a lo que tú quieras que destacar más y que se vea un poquito más de cara a, pues si tienes algún proyecto que te gusta especialmente o que es especialmente interesante para que alguien te pudiera echar el ojo, yo creo que tenerlo como muy fácil de acceder, porque pues con la cantidad de gente que hay ahora mismo buscando curro de esto, pues como esto es un poco los juegos del hambre, la verdad. Entonces, las cosas como son. Entonces, intentar darte visibilidad lo más posible, yo creo que es bastante core. Vale, gracias. Nada. Venga. Yo quería preguntarte sobre los sistemas de videojuegos, ¿cómo haces para que no se te escalen infinito, ¿no? Porque tengo la sensación de que metes materiales, metes elementos, metes interacciones del jugador. ¿Cómo haces para que esas matrices en el Excel no se te conviertan en miles de casillas que haya que programar después? Pues esto al final es un poco exponencial. La cantidad de atributos que tengas, que interactúen entre ellos, van a dar las relaciones. Entonces, a más atributos que tengas, vas a tener más y más y más relaciones. Para mí es mucho más importante y más interesante tener un conjuntito de atributos que den interacciones guay y que sean guay, que meter cosas por meter porque se supone que haya que meterlas. Por ejemplo, en el juego este que yo estaba haciendo, yo hice un sistema de materiales, pero era un sistema muy acotado y teníamos únicamente materiales que se destruyen y materiales que no. Y en base a eso hacíamos, y bueno, todos tenían peso, todos tenían, bueno, pues rozamiento, que se llama el sistema de físicas, pero a nivel de las categorías eran muy sencillas. ¿Por qué? Porque queríamos que el jugador tuviera pocas reglas con las que pudiera hacer muchas cosas, en vez de un conjunto de reglas muy grande que a lo mejor incluso lo abrume y que para ti como desarrollador sea un poco infernal. Por ejemplo, el fuego, del que me he hartado hablar durante esta presentación, es una cosa que precisamente no metimos porque el fuego es un sistema que tiende a en el mundo real, esperarías que interactúe con muchas cosas y nosotros no queríamos eso, porque eso significaría lo que tú decías, que esto empieza a escalar por un montón de sitios y que el jugador va a empezar a esperar un montón de cosas que estén en el juego y que luego realmente no están. Entonces creo que lo suyo es intentar elegir de manera lo más certera y sabia posible al principio cuál va a ser tu pequeño set de cosas que va a haber y cómo se van a relacionar entre ellas y construir algo interesante y guay y divertido con ese set pequeño para que tú también tengas la capacidad de controlarlo un poco mejor y que no se vaya de madre. Muchas gracias. Nada. Dice Andresito que se acabó. Muchas gracias.